Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Si es la primera vez que estás en este canal, déjame presentarme. Mi nombre es Vanessa Varela, soy coach en finanzas personales y en este canal vas a encontrar tips, herramientas y consejos que te ayudarán a potenciar tus finanzas. El día de hoy vamos a hablar sobre capacidad de endeudamiento y nivel de endeudamiento. Esto nos ayuda mucho a tener nuestras deudas bajo control y saber si estas deudas se están saliendo de nuestras manos. Así que comencemos. Y bien, como te comentaba en un inicio, el saber nuestra capacidad de endeudamiento y el nivel de endeudamiento nos ayuda a tener un control y análisis de nuestras deudas. Pero ¿cuál es la diferencia? El nivel de deuda prácticamente nos dice hasta qué punto están llegando nuestras deudas, si se están saliendo de control, si están bajo control o si de plano ya se salieron de nuestras manos. En cambio, la capacidad de endeudamiento nos dice hasta cuánto nos podemos endeudar de una forma saludable. El nivel de deuda prácticamente si ya nos pasamos de nuestra capacidad de endeudamiento, quiere decir que ya está fuera de control. Sin embargo, la capacidad de endeudamiento nos dice hasta cuánto tenemos que bajar nuestra deuda para que sea saludable, o si apenas vas a adquirir una nueva deuda, hasta cuánto te puedes endeudar para saber que está todo bajo control y que tus finanzas están saludables. A mí me gusta decir que las finanzas personales son para que funcionen a nuestro favor, así como también las deudas. No hay que tenerle miedo a las deudas siempre y cuando las podamos mantener controladas. Para eso siempre me gusta decir que hay deudas buenas y deudas malas. De preferencia hay que buscar que sean deudas positivas, pero el saber nuestra capacidad de endeudamiento nos ayuda a saber hasta dónde es saludable. Y bien, en estas fechas de Navidad, fin de año, es un buen momento para hacer un plan sobre saber si tenemos que bajarle el nivel a nuestras deudas o si pensamos adquirir nuevas deudas en el siguiente año, como un carro o una casa, pues nos ayuda a saber en dónde estamos en el punto ideal. Así que para eso me gustaría platicarte sobre la regla 50-30-20. Ya hemos hablado en otros canales sobre ella, pero me gustaría mencionarla nuevamente para que sea nuestro pilar y nuestra base para de ahí arrancar. Así que te mostraré un poco más de esta regla. Y bien, la regla 50-30-20 prácticamente nos ayuda a tener una idea de cómo pudieran estar distribuidas nuestras finanzas de una forma ideal. La regla 50-30-20 nos dice que el 50% de nuestro ingreso se debería estar dirigiendo a los gastos fijos y variables, considerando esto luz, agua, comida, renta, gasolina, gas, a lo mejor algunas suscripciones, salidas, restaurantes y este tipo de cosas. En la parte de deuda podemos ver lo que son tarjetas de crédito, préstamos personales y algunas otras deudas que puedas tener, y nos dice que para eso se tendría que estar dirigiendo un 30% de nuestro ingreso como máximo. Esto para saber que nuestras deudas están controladas. Y en la parte de ahorro nos dice que pudiéramos estar dirigiendo el 20% de nuestros ingresos para considerar que tenemos un ahorro bueno e ideal para nuestras finanzas. Esto es lo que nos ayuda a tener en cuenta la regla 50-30-20. Y entonces aquí a lo mejor me dirán, bueno, entonces si tengo el 30% de mis ingresos en deuda, ¿eso quiere decir que está bien? Puede que sí, sin embargo, esto depende mucho de tus gastos y de tus ahorros. ¿Por qué? Supongamos que tus gastos a lo mejor no se llevan el 50% de tus ingresos, sino se llevan un 60 o 70. Esto quiere decir que tu porcentaje que se va dirigido a deuda no necesariamente sería el 30, sino a lo mejor sería un 20 o sería un 10, si es que no quieres afectar tus ahorros. Por eso es que nuestra capacidad de endeudamiento varía según nuestros gastos. Esta regla nos ayuda a saber un poco cómo es que están distribuidos, pero no necesariamente quiere decir que todos tenemos ese 30%, sino a lo mejor mis gastos llevan un 60, un 70, o mis ahorros llevan un 30, un 40, dependiendo de mis objetivos. Eso va a depender de cuánto es mi capacidad de endeudamiento. Por eso es que me gustaría dejar muy claro esto, porque en algunas ocasiones quiere decir, un ejemplo, ok, tú me dices que el 30% puedo mandar a deuda, eso quiere decir que si gano 10,000, 3,000 pesos al mes puedo pagar en deudas. No necesariamente, tendríamos que hacer un cálculo para saber exactamente cuánto es tu capacidad de endeudamiento, que prácticamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero quiero que sepas que nos vamos a basar en esta regla para que tú también empieces a hacer un porcentaje y sepas en qué nivel están tus finanzas. Para eso usamos esta formulita que está aquí, que en realidad solamente es para pasar nuestros gastos en dinero a porcentaje y poder compararlo con esta regla. Lo que tú puedes hacer es prácticamente sumar todos tus gastos mensuales. En este ejemplo puedes sumar la luz, el agua, suscripciones, todos tus gastos,
y ahí vas a tener una cantidad. Supongamos que es 4,000 de todos los gastos que tienes. Eso, para sacarlo en porcentaje, tengo que tener el total de mis ingresos entre el total de mis gastos por 100. Así, de esta forma, me va a dar el porcentaje que yo puedo comparar con esta regla. Y ese mismo ejercicio lo vamos a hacer con la parte de los ahorros y las deudas. Tú vas a sumar todo lo que tengas en ahorro, ya sea tu caja de ahorro, tu fondo de ahorro del trabajo, a lo mejor algún tipo de inversión que estés haciendo, un ahorro personal. Todo lo que tú estés aportando mensualmente lo vas a sumar, lo vas a dividir entre el total de tus ingresos, lo multiplicas por 100 y te va a dar el porcentaje para que lo puedas comparar con esta regla. Y así sucesivamente nos vamos a ir igual con la parte de las deudas. Entonces, me gustaría que pasáramos a la parte del ejercicio para que podamos ver con exactitud cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Y bien, aquí te estoy mostrando un ejercicio para saber primero cuál es tu nivel de deuda. Nos dice aquí que sumes todos tus ingresos. En este ejemplo vamos a poner a lo mejor que tienes un salario, a lo mejor algún ingreso adicional. Y si nada más es un ingreso, pues ponemos el total. Aquí en este ejemplo puse 20,000. Y luego dice, suma los pagos mensuales de tus deudas. En esto podemos considerar tarjetas de crédito, préstamos, deudas mensuales o algún préstamo personal. Y aquí le puse que en total de las deudas que se pagan en el mes, se pagan 7,000. Esto quiere decir prácticamente que en la fórmula para sacar el porcentaje, como te lo mostré anteriormente, divido los 20,000 de mis ingresos entre los 7,000 de las deudas por 100 y prácticamente nos va a dar el porcentaje. Aquí nos da un 35. Eso quiere decir que si nuestra deuda de preferencia en la regla 50-30-20 dice que podemos tenerla hasta un 30, probablemente estamos un 5% por encima. Pero esto no lo vamos a saber hasta que hagamos el mismo ejercicio tanto con los gastos fijos y variables como con los ahorros. Aquí tenemos un ejemplo con el ejercicio completo. Prácticamente dice que mi ingreso mensual en este ejemplo es de 20,000. Si sumo mis gastos tanto fijos como variables, aquí puedo tener 15,000, estoy sumando a lo mejor luz, agua, comida, renta, gasolina, alguna salida y cuestiones así. Todos los gastos del mes los sumo aquí. Si probablemente me dices, ¿sabes qué? Pero varían mis gastos, podemos sacar un promedio de los últimos 3 meses. En este caso le puse 15,000. Para sacarlo en porcentaje, lo multiplico por 100 y lo divido entre los 20,000 y nos da un 75%. En este caso, prácticamente nos dice que del 50% que se tendría que estar yendo a gastos fijos y variables, se está yendo un 75%. ¿Ok? Entonces ya sabemos que estamos un poco por encima según la regla 50-30-20. En el siguiente ejemplo dice que de ahorros tenemos 2,000 al mes, a lo mejor en una cundina, en una caja de ahorro o un ahorro personal, y hacemos el mismo ejercicio, lo multiplico por 100, lo divido entre mis ingresos y me da un 10%. Y hago el mismo ejercicio que hice arriba con la parte de deuda y me da un 35%. Si tú te fijas aquí, prácticamente dice que de mis 20,000 yo estoy gastando 24,000. Esto, cuando empezamos a detectarlo, quiere decir que estamos siendo dependientes a las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que ganamos. Y esto significa que constantemente va a estar creciendo nuestra deuda porque estamos por encima de nuestra capacidad de pago mensualmente. Aquí puedes ver que de tus ingresos, del 100% de tus ingresos, estás gastando el 120. A pesar de que esto se ve un poco raro, es muy común. Y si no hacemos este ejercicio, no nos vamos a dar cuenta que vivimos por encima de lo que ganamos y que esto puede ocasionar una deuda en constante crecimiento. Entonces, probablemente me dirás aquí, ok, Vanessa, pero entonces, ¿cuánto es lo que puedo dirigir a la parte de deuda? Y para eso haremos el ejercicio de capacidad de endeudamiento. En este ejercicio vamos a ver cuál es la capacidad de endeudamiento que yo tengo si tuviera esos gastos, esos ahorros, para que esté dentro de lo controlable. Y es muy sencillo. Nos dice que primero sumemos todos nuestros gastos y ahorros, que ya fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y si te fijas aquí, dice que entre mis gastos y mis ahorros prácticamente tengo un 85% de mi ingreso comprometido. Entonces, si del 100% de mi ingreso yo le resto el 85%, que prácticamente es lo que dirijo a gastos fijos, variables y el ahorro, quiere decir que el resto es lo que yo puedo dirigir a deuda para saber que estoy dentro de mi capacidad de endeudamiento. En este caso me dice que solamente de mi ingreso yo puedo dirigir el 15%.
La regla 50-30-20 decía que tú podías dirigir el 30% de tu ingreso a la parte de deuda. Sin embargo, te comentaba que no siempre es así porque depende de tus gastos. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues a lo mejor bajar un poco la parte de los gastos fijos y variables para poder aumentar un poco más la capacidad de endeudamiento o la parte del ahorro. En este ejemplo podemos ver que en realidad el 35% es por encima de nuestra capacidad de endeudamiento, que es el 15%. Si yo multiplico ese 15% por mi ingreso mensual, me va a dar en pesos la capacidad de endeudamiento que yo puedo pagar mensualmente, que en este caso son 3,000 pesos. Hacer este ejercicio te va a ayudar a saber con exactitud hasta cuánto te puedes endeudar. Si no tienes ninguna deuda, con mayor razón haz este ejercicio en caso de que estés pensando adquirir un préstamo, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, ya que eso te va a decir cuánto es lo que puedes estar pagando mensualmente o la mensualidad de la casa o del carro para saber que está dentro de tu capacidad de pago sin afectar tus ahorros y tus gastos mensuales. En caso de que tú quieras mover esto, hay que incrementar los ingresos o mover a lo mejor en este caso y en este ejercicio que hacíamos, reducir tus gastos fijos y variables para poder aumentar ya sea tus ahorros o aumentar tu capacidad de endeudamiento. En caso que te des cuenta que tu nivel de deuda ya es por encima de tu capacidad de endeudamiento, el tip más importante es que puedas reducir gastos para que esa diferencia la empieces a pagar directamente a tus deudas. De esta forma puedes empezar a liberar deudas y empezar a quedarte solo con lo que tú puedes pagar mensualmente. Aquí te voy a dejar otro video en donde hablamos sobre el nivel de deuda, cómo eliminar deudas, que prácticamente te dice en qué punto y qué estrategias deberías de estar haciendo para eliminar estas deudas. Si ya te diste cuenta que esto es lo que pudiera estar afectando tus finanzas, ahora ya sabes qué hacer. Espero que este video te haya gustado mucho. Te invito a que veas el siguiente y que conozcas un poco más sobre las deudas y que puedas dar ese paso a mejorar tus finanzas personales. Déjame aquí abajo tus dudas, preguntas o comentarios y las estaremos resolviendo. Aquí también te dejaré un blog sobre cómo eliminar deudas para que puedas seguir informándote un poco más sobre esto. Me dio gusto que estuvieras aquí el día de hoy y nos vemos en la próxima. Bye.